Queridos hermanos, no sé si han escuchado de este servidor estas palabras, pero estamos en Tierra Santa y debemos proceder con cuidado, con gozo, con temor. Quiero pedirles el favor que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo número 1, versículo número 1. Hebreos 1:1. Dice la palabra de nuestro buen Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, hoy damos comienzo a una nueva serie de sermones expositivos y consecutivos de uno de los libros más particulares y escúchese por favor, más especiales del Nuevo Testamento. En términos negativos, porque no conocemos su autor, porque no se conocen sus destinatarios, y en términos positivos, porque es uno de los libros donde podremos encontrar riquezas cristológicas difícilmente que vamos a encontrar en otros libros. Cuidado con esto, no estoy diciendo que los otros libros de las Sagradas Escrituras no tengan cada uno su medida de riqueza cristológica. Por supuesto que en todos los libros de las Sagradas Escrituras estamos haciendo referencia de una manera u otra al Señor Jesucristo. Pero el libro de Hebreos es bien particular, es muy particular. Y una de esas cosas que nos hace ver este libro de una manera tan especial es la riqueza, la elegancia en la construcción gramatical en su original. De nuevo insistimos, es un mensaje cristológico, hermosamente cristológico, pero esta es una carta escrita con una riqueza y una elegancia sin igual. De ahí entonces, y por favor les pido que tengan paciencia, porque vamos a hacer una introducción del libro que de repente sonará mucho a una conferencia, pero por favor, estamos en un culto público y no estamos tratando de impartir instrucción, tanto como le pido al Espíritu Santo que con la instrucción recibida nos edifique, nos bendiga. Así que esta es una carta, hermanos, que en lo tocante a su autoría, la Iglesia ha estado en los últimos años en desacuerdo. Ya voy a entrar de una manera más clara a elaborar el punto. Durante los primeros 4 siglos de la Iglesia, la opinión mayoritaria de los padres, de los eruditos, fue casi uniforme, porque casi todos dieron por sentada la autoría paulina. Es decir, los primeros 4 siglos de la Iglesia, casi por unanimidad, esta carta se atribuyó al apóstol Pablo. La Iglesia, si se me permite decirlo de esta manera, no tuvo la menor de las dudas en sus comienzos que fue el apóstol Pablo que, bajo inspiración del Espíritu, escribió estas cartas. Es cierto, han sido muchos los cuestionamientos que esta propuesta ha sufrido con el paso de los años, eso no es ningún misterio. Pero de igual modo no han sido pocos los tratados y estudios que se han hecho a favor de esa autoría paulina. Y uno de los tratados más contundentes, si se quiere, es el del puritano John Owen. John Owen, por cierto, hermanos, es de lo mejor que yo he leído al respecto del libro a los Hebreos. John Owen dice que es evidente que en la antigüedad, tanto por el testimonio de las iglesias
como por la autoridad de los doctores, es decir, de los teólogos más sabios, dice, el mensaje de la carta se recibió y se transmitió como una epístola de Pablo. Es decir, mientras esta carta iba circulando por las iglesias, aunque ahora lo veremos, muy probablemente fue dirigida a una congregación en particular, no podemos excluir que otras no la hayan leído con el paso de los años. Incluso, como lo veremos, no podemos excluir que los gentiles hayan quedado fuera de esta carta. Y más adelante todo esto encajará en su debido orden. Pero por ahora digamos, estimados hermanos, que uno de los tratados más elocuentes, si se me permite expresarme de ese modo, es el de John Owen. Y hermanos, con lo que yo estudié a limpia conciencia, con lo que yo sé, hermanos, a mí esta carta, a mí me suena de autoría paulina. Es más, les voy a compartir algo. La primera vez que yo leí esta epístola, hace muchos años, yo pude percibir en mis primeros años de cristianismo que esta carta tiene rasgos del apóstol Pablo. O sea, desde mis comienzos como cristiano, yo pude percibir en esta carta que tenía esos rasgos del apóstol Pablo. Así que, hermanos, usualmente este servidor la toma, asume, sopesando todo, que es de autoría paulina. ¿Importa eso? Hermanos, en realidad importa y no importa. Parece sin sentido esto que les digo. Importa porque uno, hombre, sabiendo quién es el autor, puede determinar algunos propósitos particulares, pero hermanos, a la final no importa, porque lo único que debe importarnos cuando nos adentremos a estudiar esta epístola es que la iglesia la reconoció como divinamente inspirada. Eso es lo que importa. Muy por encima si fue Pablo o si fue otra persona, o si Pablo la dictó en griego y la transcribieron al hebreo, o si fue al revés. Muchas cosas han sido dichas. Hermanos, no es propósito de este servidor, y les recomiendo, no se queden frenados tratando de determinar algo que personas más sabias que nosotros no han podido determinar por más de 2000 años. Así que, hermanos, tengamos contentamiento de que esta carta es divinamente inspirada, hace referencia continua a pasajes del Antiguo Testamento, como lo vamos a ver, muchas referencias a los sistemas ceremoniales y levíticos y todo esto, pero también, hermanos, sus enseñanzas armonizan perfectamente con las que vemos en el resto de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, esa es una de las marcas de la inspiración. No contradice ninguna enseñanza de las Escrituras, hace referencia a textos del Antiguo Testamento, sus enseñanzas armonizan con otros libros del Nuevo Testamento. Fue de manera orgánica, no impuesta, sino fue de manera orgánica. La iglesia determinó que es divinamente inspirada, la adoptó y nos ha llegado a nosotros. Qué hermoso también es el Señor, hermanos, que no solamente ha inspirado la palabra, sino que también ha guardado la palabra. Y damos gracias al Señor, hermanos. ¿Por qué? Bueno, una de esas cosas, sin querer desviarme mucho, pero una de esas cosas es que nosotros tenemos más luz que los creyentes del primer siglo, hermanos. No estoy diciendo que somos mejores, de repente no es así. Pero al menos más luz sí tenemos, hermanos. El Espíritu Santo fue derramado grandemente sobre la iglesia. Cada uno de nosotros tiene buen discernimiento, tenemos todo el canon de las Sagradas Escrituras completo, no estamos pendientes de nuevas revelaciones, todo quedó sentado en este libro santo y nosotros, hermanos, tenemos una ventaja en ese aspecto. Pero damos muchas gracias, hermanos, porque al leerla, una cosa es natural. Yo le invito a que usted la lea, incluso lea la que no son muchos capítulos. Cuando nosotros terminamos de leer esta carta, vamos a llegar a la conclusión, y noten, hermanos, que es hermoso, de que esta es una carta que exalta de manera inequívoca, es decir, sin lugar a cuestionamiento alguno,
la persona de Cristo y la obra de Cristo. Yo no le pido que me dé más conclusiones, pero solo le ruego que si la lee con cuidado, es la conclusión a la que usted va a llegar, es la exaltación de Cristo como Dios verdadero, como esa ofrenda suficiente para el pecado del hombre. Y ese es uno de los propósitos del autor inspirado. Entonces luego damos gracias a Dios por quien la escribió, sea quien sea. Damos gracias a Dios por haberla preservado y damos gracias al Señor. ¿No es así de que hoy Dios nos pueda hablar por medio de ella? Bueno, ¿cuándo fue escrita esta carta? Hermanos, estos datos puede que no sean devocionales, pero estas cosas son buenas, porque nosotros no somos llamados a ser ignorantes al respecto de estos asuntos. Y siempre el primer sermón de una serie, es un sermón muy propicio, de repente para hablar cositas técnicas al respecto del libro, pero esas cosas van a pavimentar lo que va a venir más adelante, para que cuando venga aquello que hemos de estudiar más adelante, nosotros entendamos un poquito. Ya entiendo. Esto lo dijo el autor inspirado, claro, porque uno de sus propósitos fue animar a los hermanos. Esto lo dijo el autor inspirado porque tenía la necesidad de advertirles a ellos tal y tal cosa, como lo vamos a ver. Por cierto, hermanos, la tentación de hablar de estas cosas gloriosas, al menos 5 son las advertencias severas que el autor de esta carta le hace a sus lectores. Advertencias tremendas, mis amados, y las vamos a ver poco a poco. Bueno, habrá que esperar un poco a que lleguemos a la primera, que es al capítulo número 2. Pero la fecha de la carta, regresemos al punto. ¿Cuándo fue escrita la carta? Escúchese bien, buena parte de la carta habla en tiempo presente al respecto de diversos aspectos de la ley ceremonial. ¿Qué le dice a usted esto? Muy probablemente eso indica que cuando la carta fue escrita, dichos rituales y dichas ceremonias aún estaban vigentes, aún se llevaban a cabo en el templo, aún el templo no había sido destruido, aún Jerusalén no había sido sitiada ni destruida. Y si todavía estaban vigentes, es posible concluir que la carta fue escrita ¿antes de qué año? Antes del año 70 después de Cristo, que fue cuando Tito la rodeó y la destruyó. Tito fue un general romano que luego fue emperador. Entonces, nosotros ya vamos sabiendo. Estamos hablando de que cuando la carta fue escrita entonces cuando las ceremonias todavía se hacían, cuando el templo todavía tenía sus servicios matutinos, vespertinos, cuando el ceremonialismo todavía estaba en pleno auge, pero también podemos ver una connotación de dificultad. ¿En qué sentido? Los judíos la estaban pasando mal. Y de eso, insisto, ya veremos. Otro asunto interesante, y aquí ustedes van a ver cuán parcial soy defendiendo la autoría de John Owen. Digo, la autoría o lo que dice John Owen acerca de la autoría de la carta. Nosotros nos preguntamos, ¿con quién estaba el que escribió la carta? Estaba con Timoteo. Se los leo. Hebreos 13:23 dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Entonces, él, autor, estaba con Timoteo. Y aquí podemos ver una de tantas cosas: iré a veros. Esas palabras me suenan al apóstol Pablo, que ya las había dicho en otra oportunidad. Otra, ¿dónde fue escrita? Hebreos nos dice claramente que fue escrita en Italia. Hebreos 13:24, los de Italia os saludan. Entonces podemos ver, el autor está en Italia con Timoteo. Ahora bien, tenemos una carta escrita antes del año 70, su autor estaba con Timoteo
en Italia, pregunta: ¿quién estaba en Italia con Timoteo antes de su martirio? Yo, sin que nadie me lo diga, yo intuyo que es el apóstol Pablo. Pablo estaba encarcelado, pasó los últimos años de su vida en Roma, Italia, así que no puedo meter el dedo en la llaga diciendo, les garantizo, hermanos, que es Pablo. Pero cuando sopesamos eso se llama evidencia interna. Una evidencia interna son las evidencias que brotan de la palabra misma y que nos dan información acerca de la autoría, de la fecha y del propósito. Así que hablando desde esa evidencia interna, yo escojo decir, y creo que puedo defender, no sé cuán bien, pero puedo defender la autoría del apóstol Pablo. Pero debemos movernos más allá entonces de la fecha y de la autoría. Hablemos ahora de los destinatarios. ¿A quiénes les fue escrita esta carta? Hermanos, el título lo deja claro. El título nos dice a los hebreos, ¿cierto? Es una carta a los hebreos, pero ¿a cuáles de todos? Muchos hebreos ya habían comenzado a salir de Jerusalén, pero la mayoría de los hebreos comenzó a salir de Jerusalén después del año 70. Muchos ya habían empezado a salir, muchos. Yo considero, hermanos, que esta carta principalmente tiene en mente a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Yo considero que ese es el caso. No obstante, como les dije, esto no excluye que la carta haya sido leído por otras comunidades cristianas donde habían hermanos gentiles también, donde habían hermanos o iglesias cristianas de trasfondo judío. Pero insisto en que los destinatarios fueron en primer lugar los judíos creyentes de la iglesia de Jerusalén por varias razones, pero por una en particular. Uno de los propósitos principales del autor de esta carta fue animar a los hermanos que estaban siendo perseguidos y atribulados. Y la fecha probablemente concuerda con uno de los periodos más fuertes de mayor hostilidad contra los judíos creyentes en Jerusalén. Hermanos, en este punto vale la pena que nos detengamos solamente un segundo a recordar las palabras de Cristo. Yo no he venido a traer paz, sino espada. Esto no quiere decir que Cristo no nos conceda paz. Esto quiere decir que el Señor iba a traer una disensión entre miembros de una misma familia judía, donde unos creían y otros no, y donde literalmente las familias se dividían, literal. El contexto de los judíos en el primer siglo era muy delicado. Es más, en el aspecto religioso, los judíos que habían o que creyeron en el Señor Jesucristo fueron perseguidos por sus compatriotas y tildados de apóstatas. O sea, ellos eran burlados. Ellos al principio pretendieron continuar con su fe cristiana, incluso dentro del contexto del templo judío. Recuerden que el apóstol Pedro y Juan subían a adorar al templo de la Hermosa. Ese fue como el pensado al principio. Pero hermanos, hubo burla, hubo escarnio y hubo siempre esta acusación. Apóstatas fueron tildados de una secta. Pero en fin, muchas cosas podemos decir. Entonces, sufrieron en el círculo religioso, pero también sufrieron en el círculo familiar. Porque estas sí fueron los creyentes que fueron despreciados por sus propios padres. Y como si eso no fuera poco, como si el llevar esa ignominia
claro, a causa de Cristo, y ellos sí que bien la llevaron, pero como si no fuera poco el cargar con la burla en el círculo eclesial, y como si no fuera poco el sufrimiento, la división que surgía en medio de los hogares, pues hermanos, también en el círculo social hubo exclusión. Esta gente fue excluida de su comunidad poco a poco. Hermanos, yo les he dicho en varias ocasiones que en aquel entonces, en el primer siglo, era muy común que las personas que tenían un oficio, pongamos carpintero, pongamos constructor o albañil, ellos estaban organizados como en asociaciones. Entonces tenían su asociación de carpinteros, tenían su pequeña asociación de albañiles, si ese es el caso. ¿Y qué sucedía? Cuando ellos se daban cuenta de que había un profesante de la fe cristiana dentro de esas organizaciones, ¿qué hacían? Para afuera. ¿Y eso qué significaba? No hay trabajo. ¿Y eso qué implicaba? No hay para comer. Las cosas se pusieron difíciles para estos judíos de la iglesia de Jerusalén. Nosotros la tenemos fácil, hermanos. Y yo creo que una de las cosas que podemos comenzar a abrazar es cuán agradecidos debemos estar con el Señor. No solamente porque tenemos el canon completo, no solamente porque tenemos la plenitud del Espíritu, no solamente porque el Señor nos ha dado una mayor luz que le concedió a aquellos de la antigua dispensación o del Antiguo Testamento, sino, mis hermanos, porque nosotros podemos hasta el día de hoy profesar la fe en Cristo de manera libre. ¿No es así? ¿O nos están persiguiendo? Como dice Pablo en esta carta, o el autor, no lo quiero perturbar si no cree que es Pablo, tampoco es el propósito, pero el autor inspirado más adelante va a decir, ustedes no han sufrido hasta la muerte, hasta la sangre. Es decir, ustedes no han sufrido nada aún por Cristo. Es verdad, eso aplica con nosotros. Entonces, hermanos, fue gente que la pasó mal, que tuvo tiempos difíciles, que fueron excluidos, desheredados, despojados, expoliados, de todo. Esta gente la pasó bien mal. De ahí que nosotros entonces ahora podemos entender el comienzo del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando las personas pudientes de la comunidad cristiana vendían algunas de sus cosas y ayudaban a los más necesitados. Gente pobre porque había quedado sin nada. Bueno, quedaron con todo, con Cristo. Pero gente que la pasó mal y sufrió. Entonces nosotros podemos ya ubicar esta carta, la fecha de esta carta, y podemos ya un poco discernir que fue dirigida a hermanos que la estaban pasando muy mal y que, aquí me voy a adelantar un poquito, y que algunos de esos hermanos ya les estaba dando miedo congregarse. Por eso, más adelante vamos a ver en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunos de estos hermanos estaban considerando regresarse al ceremonialismo judío. Oh, hermanos queridos, esta carta es rica en esos asuntos. Así que la carta se puede percibir como un tratado que busca mostrar, escúchese bien, esto es clave, la supremacía de Cristo sobre los profetas. Los judíos veneraban a los profetas, quienes eran mortales, pero la carta no adoraban, veneraban, les tenían mucho respeto. ¿Cierto? Pero la carta nos habla de alguien que es superior a los profetas. Y la carta nos habla de alguien que es superior a los ángeles. Los judíos, hombre, no tenían la mejor de las angeologías. Es más, los judíos tenían una perspectiva extraña de los ángeles y todo lo demás, cosa que nos lo clarifica el autor de la carta más adelante. Y nos dice simplemente que los ángeles son espíritus ministradores, es decir, espíritus que sirven ¿a quiénes? A nosotros. No podemos, hermanos, ahora convertir a los ángeles en dioses como lo han hecho otras religiones. Bueno, en fin, entonces el propósito de esta carta es mostrar la supremacía, la grandeza, la hermosura de Cristo muy por encima de los profetas, muy por encima de los ángeles, muy por encima
del pastor de Israel. ¿Quién es el pastor de Israel? Moisés. Este hombre venerado por los judíos. De este hombre no se podía decir nada, pero aquí está el autor diciendo: vuestro Cristo, aquel en quien vosotros habéis confiado, es superior a Moisés. Y el autor de la carta una y otra vez le está mostrando a su audiencia judía que el sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios levíticos. Eso lo vamos a ver. Y argumenta de que los sacrificios levíticos apuntan hacia el sacrificio de Cristo. Los sacrificios levíticos no tenían como propósito perdonar el pecado. Dios perdona el pecado es por medio de la fe en la promesa. Lo que hacían los sacrificios levíticos era funcionar como tipos del antitipo. O para que lo entendamos mejor, los sacrificios levíticos eran la sombra de la sustancia que habría de manifestarse en la persona de Cristo. Y entonces el autor de la carta les dice: oigan, van a volver a un sistema de ceremonias que ya cesó. Van a volver a un sistema de ceremonias que lo tienen que repetir cuando el de Cristo es efectivo y se hizo una vez y para siempre. Entonces noten, hermanos, que la intención del autor inspirado es mostrar la superioridad de Cristo, pero también de su sacrificio por encima de los sacrificios levíticos. Y también prueba que el ministerio sumo sacerdotal de Cristo es superior al sacerdocio levítico de Aarón. Y que Cristo mismo es infinitamente superior en gloria, dice, al santuario terrenal. Hermanos, vamos a ver la hermosura de cómo el autor nos muestra a Cristo como nuestro tabernáculo, como aquel en quien estamos, como aquel en quien adoramos. El autor nos hablará en este punto acerca del ministerio de Cristo como el verdadero tabernáculo de los creyentes. Así que creo que todos estos argumentos son usados por el autor de esta carta para demostrar, ojo con esto, de manera inequívoca. ¿Usted sabe qué es algo inequívoco? Cuando yo digo algo de manera inequívoca, a usted le quedó claro. Cuando algo no es formulado de una manera inequívoca, entonces la gente puede estar pensando: uy, ¿qué me quiso decir el pastor? ¿Me quiso decir esto o me quiso decir lo otro? Ojo. Aquí incluso en este primer capítulo vamos a ver cómo el autor, inspirado de manera inequívoca, es decir, de una manera que no nos cabe la menor de las dudas, muestra sin tapujos que Cristo es Dios. Eso lo vamos a ver una y otra vez, la divinidad del Señor Jesucristo. Y esto lo hace, hermanos, para animarlos a perseverar en la fe, sabiendo que si ellos creyeron en Cristo, a la postre creyeron en Dios, y que al haber creído en Dios, ellos están seguros. Pero además de animarlos, Él quiso advertirles, hermanos. Ojo, y vamos a hablar de advertencias a lo largo de este libro. ¿Qué les dice la primera advertencia? No descuiden, estoy parafraseando, no descuiden su salvación. Eso quiere decir, hermanos, que esto no es cuestión de, bueno, yo soy salvo por gracia y bueno, me mezclo con las cosas del mundo, hago las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque soy salvo. Claro, como no puedo perder la salvación. No, hermanos, tengamos cuidado. No podemos descuidar la salvación. La salvación es por gracia, sí, pero nosotros somos responsables de cuidar esa salvación. El apóstol también les advierte acerca de su incredulidad y les dice: muchos escucharon la misma palabra, pero no les aprovechó porque no vino acompañada de fe. También les advierte acerca de la inmadurez, de la pesadez, del letargo para escuchar. Les advierte de aquellos pecados que no son cometidos, o más bien, de manera positiva se los pongo. Les advierte de la práctica de esos pecados que son cometidos con avidez,
con planeamiento, con malicia, de esos pecados que no es que uno diga, hermano, lo lamento, te falté en esto, por favor te pido perdón. No, el apóstol, y este es el tema allí, hermanos, cuando existe la advertencia más grande, esos pecados cometidos con avidez y con persistencia. Hombre, un cristiano peca, es cierto, pero el cristiano no quiere pecar. Eso no se nos puede olvidar. Una cosa es que pequemos luchando contra el pecado y otra cosa es que planeemos el pecado y deseemos el pecado y consumemos el pecado. Son dos cosas diferentes. Pero la última y la más solemne de todas las advertencias, claro, como estaban en esa presión, de repente siendo perseguidos, de repente siendo atribulados, Él les dice, cuidado de rechazar a Cristo. Y vamos a hablar de la apostasía. ¿Qué significa la apostasía para nosotros? Así que, hermanos, tenemos en conjunto, ya les he dado un panorama un poquito amplio, tenemos en conjunto que el carácter de esta carta es exhortativo, lo que quiere decir que el Espíritu Santo inspiró a su autor para que exhortara a los hermanos judíos a mantenerse firmes en la fe y a perseverar en ella, pese a las tentaciones de regresar a un sistema de rituales que era inferior en gloria al sacrificio consumado de Cristo, y pese a las persecuciones que sufrían. Entonces, hermanos, siempre quisiera hablar un poco más de esos aspectos técnicos que me gustan, me llaman la atención, pero no nos podemos quedar ahí. Así que hemos aplanado un poco el camino con la esperanza de que a medida que vamos progresando de este punto en adelante, nosotros podamos tener ese telón como trasfondo. Todas las cosas que vamos a ir proyectando en ese telón las entendamos en el contexto apropiado que he mencionado. Muy bien, hermanos. ¿Qué título pudiésemos darle a este sermón? Bueno, el que ya les anunciamos, la superioridad de Cristo sobre los profetas. Y quiero, hermanos, que a partir de este punto, cuando yo les indique, hay unos versículos que yo les voy a pedir el favor que me acompañen, quiero que ustedes los vean, los lean, y hay otros que se los voy a leer, no hay problemas. Vamos a ver el primer versículo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a leer hasta ahí. Esta es una carta que ustedes van a ver, es una carta de contrastes. Ustedes van a ver contrastes entre la antigua dispensación o el antiguo pacto y los beneficios, la riqueza y la seguridad del nuevo. Ustedes van a ver contrastes entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio del Señor Jesucristo. Ustedes van a ver contrastes entre la efectividad de las ofrendas de este sistema antiguo y la ofrenda de Cristo en el nuevo. Ustedes van a ver ese tipo de contrastes. Pero el primer contraste que encontramos en esta carta es el contraste entre Cristo y los profetas del Antiguo Testamento. Ojo, el autor inspirado no enfrenta a los profetas y a Cristo, no puede. Los primeros profetas hablaron del segundo, de Cristo. El segundo, Cristo, era el cumplimiento de todo lo que hablaron los profetas. Entonces el autor inspirado no quiere decir, no, es que este dijo pero Cristo dijo otra cosa. No, lo que el autor inspirado está diciendo, y eso lo vamos a ver ahora, es Cristo, vuestra esperanza es superior a los profetas. Eso dice mucho. Entonces el apóstol dice, en otro tiempo, vamos a comenzar por ahí, otro tiempo, y después dice postreros días. ¿Sí lo ven? En el primero dice en otro tiempo y luego dice postreros días. Muy bien. Hablemos en primera instancia de esos otros tiempos o de ese otro tiempo. La historia de la raza humana o la historia de la redención
literalmente, para no darle mucha vuelta al asunto, es partida entre antes de Cristo y después de Cristo. Pongámoslo de esa manera. No tanto porque el sistema del calendario nosotros le digamos AC o DC, después de Cristo. No. Pero la venida de Cristo, el cumplimiento de la promesa del Mesías Salvador, literalmente divide el tiempo, todo el tiempo, el que ya se ha recorrido y el tiempo que aún ha de recorrerse, lo divide en dos. Y el autor inspirado está hablando de otros tiempos antes de Cristo y postreros días o postreros tiempos, que es o que corresponde a todo el periodo de tiempo entre la venida de Cristo y el día del juicio. Esos son los postreros días. Si usted nota, las enseñanzas de los autores del Nuevo Testamento hablan de postreros días, de los últimos tiempos. No lo podemos interpretar de que ellos pensaban que ya, dentro de poquito viene el Señor, el otro mes ya viene el Señor. Muchos, ¿recuerdan? Muchos hermanos en Tesalónica lo interpretaron de esa manera. Es decir, lo interpretaron mal. A lo que quiere hacer referencia el autor inspirado con otros tiempos es a todos aquellos tiempos que precedieron la venida de Cristo. Pero ojo a esto, se lo tenemos claro, ¿cierto? Ojo a esto. Dios, habiendo hablado muchas veces, noten el peso de la responsabilidad cuando Dios habla. Dios no habló una vez, ni dos, ni de una manera ni de dos, sino muchas veces y de muchas maneras. Es como si, esto es una especulación santa, que lo digo con mucho respeto por nuestro Señor, pero es como si no entendieron de esta manera, les voy a hablar de esta otra. Pero cuando el corazón está endurecido no entiende ni de una manera ni de otra. Dios nunca, mis amados, dejó a su pueblo sin revelación, sin guía. Él no escondió de su pueblo aquellas verdades esenciales para el perdón de pecados y la vida eterna. Noten cuán importante es la revelación. Noten cuán importante es que Dios nos hable, mis amados hermanos. Dios no nos ha dejado a la deriva. Dios no nos ha dejado, yo lo salvo y viva como quiera. Dios nos ha dejado su bendita palabra. Así que damos gracias al Señor por eso. Dios habló, hermanos. Reconocemos, claro está, eso lo reconocemos, que muchas de las cosas de la información acerca del Mesías Salvador no fue tan clara para los judíos del antiguo pacto como lo es para nosotros en el nuevo. ¿Por qué? Por lo que dije ahora. Nosotros ahora estamos disfrutando de la dulzura de la sustancia. A ellos les tocaba mirar la sombra y por la fe deducir que estaban hablando de alguna de los atributos de Dios o por ejemplo, como lo solían ser las cortinas carmesí del tabernáculo. Estas cosas representaban la sangre de Cristo. Yo me imagino, hermanos, que de alguna manera a ellos se les enseñaban estas cosas. No quedaron escritas. ¿Por qué? Aquí abrimos otro paréntesis. Hubo profetas que escribieron y que no escribieron. Por eso se les dice los profetas que escribieron y aquellos que no escribieron. ¿Quiénes escribieron? Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, ¿Quiénes no escribieron? Eliseo. Y Elías tampoco escribió. Fueron profetas de Dios que hablaron la palabra de Dios, pero su revelación no quedó escriturada. Y lo que de ellos quedó escriturado no fue por ellos. ¿Sí me comprenden el punto, hermano? Entonces, lo que les quiero decir es que Dios le ha hablado al mundo entero. El mundo entero no ha querido oír, mis amados. Pero Dios habló. Sí, y por eso damos gracias, porque a nosotros, hermanos, hoy nosotros podemos ver la sustancia y podemos deducir que aquella sombra tipificaba o apuntaba hacia Cristo. Entonces a nosotros nos queda más fácil, hermanos, a ellos no.
Digo, particularmente a los judíos del antiguo pacto. A los judíos que habían creído ya en el nuevo pacto, ellos ya tenían, hermanos, más luz, tenían sus maestros que les estaban enseñando. Pero, hermanos, Dios se reveló a sí mismo y reveló su voluntad de muchas maneras, como nos dice el texto. De muchas maneras. Visiones, sueños, el ángel de Jehová. Un ángel de Jehová que es diferente. El ángel de Jehová es diferente al ángel de Jehová. Pero bueno, ese no es el propósito, solamente les estoy diciendo, hermanos. Por medio de las ceremonias Dios les hablaba, mediante los profetas, los videntes. Como dice el doctor Peter Masters, es importante, hermanos, dice, Dios habló desde sus tiempos más remotos para que ni siquiera la primera generación de seres humanos estuviera sin su palabra. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, todo lo que necesitamos para creer, todo lo que necesitamos para vivir de manera agradable delante del Señor está en la palabra del Señor. O más bien, la primera frase, la clarifico. Todo lo que necesitamos saber para mirar en quién debemos creer, eso está mejor formulada, está en la palabra de Dios. La manera como Dios demanda que sus hijos vivan está en la palabra de Dios. Todo, mis amados hermanos, por eso decimos que la palabra de Dios es suficiente. ¿Suficiente para qué? La palabra de Dios no le va a decir a usted, váyase para una ciudad o consiga este trabajo, pero la palabra de Dios no solamente nos muestra los asuntos tocantes en lo que respecta a salvación y a santificación, sino que la bendita palabra de Dios nos concede los principios, incluso los ejemplos que debemos seguir, que debemos imitar, los principios que debemos tener en cuenta para tomar una decisión. Ahí está la palabra del Señor. Hoy, hermanos, Dios no nos habla por medio de sueños, ni de visiones, ni de teofanías, ni de estas cosas. No tanto porque Dios no pueda manifestarse de esa manera, sino porque a Él le ha placido hablarnos por medio de su bendita palabra. Y el cristiano que tiene contentamiento con la palabra es un cristiano bienaventurado, es un cristiano contento, es un cristiano a quien le llena, le satisface la palabra. El cristiano que está a todo momento pendiente de revelaciones y de sueños y de visiones y de ensoñamientos y de cosas, es un cristiano quien puede apreciar la palabra, pero le falta algo. ¿Sí nota el punto? Le falta algo. No, hermanos, para nosotros la palabra del Señor no solamente es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, sino que es suficiente. No necesitamos nada más. Dios, habiendo hablado, dice el texto, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A los padres principalmente hace una referencia a quienes, a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero por supuesto que está haciendo referencia a sus antepasados. Pero ahora, hermanos, venimos a la esencia del punto. Dice, en estos postreros días, de Cristo para acá, de Cristo, del nacimiento de Cristo, hasta cuando Él regrese, en esos postreros días, aquí vemos ese contraste. Nos ha hablado por el Hijo. Noten que es evidente la superioridad que el autor inspirado quiere mostrar. Cuando hablamos de Hijo de Dios, todos sabemos, hermanos, estamos haciendo referencia a quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, a quienes hemos sido adoptados en su familia, como dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, dice, y miembros de la familia de Dios. No somos extraños, somos parte de la familia de Dios, somos hijos de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios porque Dios mismo nos hace. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1. Somos hijos de Dios no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Somos hechos hijos de Dios de una manera milagrosa, de una manera hermosa. Pero cuando se habla
de hijo de Dios, cuando esa expresión es formulada en el contexto de Cristo, claramente, hermanos, está haciendo alusión a la divinidad de Cristo. Ojo con esto. Perdón que les hable tanto de ojo con esto, pero me parece que como que todo es importante. Voy a tratar de no usar más esa expresión, pero es importante que ustedes noten eso. Hijo de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hablan de Cristo como el Hijo de David o el Hijo del Hombre y también como el Hijo de Dios. Cuando nosotros leemos la expresión Hijo de David, simplemente está haciendo referencia a que Cristo es del linaje de David, es de la descendencia de David. Cuando nosotros, tocante a la persona de Cristo, leemos la expresión el Hijo del Hombre, ¿a qué está haciendo referencia? A que Cristo es verdaderamente hombre. Y cuando nosotros leemos la expresión el Hijo de Dios, ¿a qué estamos haciendo referencia? A que Él es verdaderamente Dios. Ahora bien, escuche esto. Esa expresión Hijo de Dios claramente hace referencia a que Cristo es de una sustancia con el Padre, o en formulaciones menos teológicas, a que Cristo es tan Dios como el Padre lo es. Los judíos lo tenían claro. Cuando esa expresión Hijo de Dios era dicha, los judíos por eso querían apedrearlo, por eso querían matarlo, porque él dijo, soy el Hijo de Dios. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, eso es mentira, eso no lo hizo el Señor, sino que también decía que Dios era su propio Padre, eso es verdad, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendían que cuando el Señor decía, Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios, y es que no es que se estuviera haciendo, Él era Dios. Verdadero hombre, verdadero Dios. Entonces lo que dice el autor en estos versículos es que en los tiempos antiguos Dios nos habló por medio de los profetas, pero en los postreros tiempos fue Dios mismo el que nos habló. Ese es el punto del autor inspirado, mostrarles la superioridad de Cristo sobre esos venerados, muy útiles profetas que hablaron en el nombre del Señor. Lo que el autor está diciendo, en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado sin intermediario. Nos ha hablado cara a cara. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. En Cristo los hebreos tenían a Dios hecho carne. En Cristo, hermanos, como lo veremos la próxima semana, en Cristo los hebreos y nosotros tenemos el resplandor de la gloria de Dios, y dice, y la imagen misma de su sustancia. O sea, el autor está diciendo, Cristo es Dios. Él no es un mero buen hombre. Los judíos de aquel entonces, en el peor de los casos, lo maldecían. En el mejor lo llamaban rabí o maestro, creyendo que era un título muy honorífico y que hacían justicia con lo que él era y representaba. No hacía justicia. Estaban diciendo la verdad porque nuestro Señor es el maestro, pero el título quedaba corto a lo que Cristo es. Cristo es Dios. En los profetas teníamos fragmentos y anticipos de la visitación de Dios. En el Hijo tenemos la revelación completa, perfecta y definitiva. Y eso es lo que Juan subraya. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios está en el seno del Padre. Dice, Él le ha dado a conocer. Así que, mis amados, por eso decimos, quien no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Quien no reconoce la divinidad de Cristo, no conoce al Dios de la Biblia. Es así de sencillo, no hay necesidad de elaborar más el punto. Por tanto, mis amados, en Cristo no solo recibimos palabras acerca de Dios, sino que recibimos a Dios mismo. A todas luces podemos apreciar la superioridad de la revelación del nuevo pacto con relación al antiguo.
podemos también apreciar la unificación de la revelación en contra o versus muchas maneras, muchas veces, y aquí solamente vemos una manera, a Cristo. Vemos la claridad de la revelación divina en estos tiempos postreros con relación a los primeros, pero sobre todo, insisto, vemos la superioridad de Cristo sobre los profetas. Hermanos, tanto Cristo como los profetas hablaron la palabra de Dios de manera infalible e inerrante, pero las diferencias son obvias. El Espíritu de Cristo es quien inspiró a los profetas. Los profetas fueron los que hablaron bajo esa inspiración. Cristo superior, los profetas. Cristo es Dios y no hay nadie con mayor autoridad. Los profetas hablaron bajo la autoridad de Dios. Unos hablaban la palabra de Dios, los profetas, pero Cristo mismo y no otro es el verbo de Dios. Pero la superioridad de Cristo también la vemos o radica en la gloria. Algunos de los profetas vieron la gloria de Dios. Quiero que lea conmigo el versículo 3. Pero hablando de Cristo, Él es el resplandor de la gloria del Altísimo. O sea, Cristo mismo es la gloria de Dios, hermanos. Volvemos a ver la superioridad de Cristo sobre toda criatura, sobre todas las cosas. Hermanos, en todo esto y en muchas cosas más vemos la autoridad y la supremacía de Cristo sobre los profetas. Por tanto, y este es más o menos el argumento, si los hebreos de antaño deberían haber escuchado a los profetas que hablaban la palabra de Dios en el nombre de Dios, ¿cuánto, parece decirles el autor inspirado, cuánto más ustedes, a quienes Dios mismo les ha hablado en la persona de Cristo? Ahora, si notaron lo que acabé de decir, cuánto más nosotros hoy, 2000 años más tarde, que tenemos toda la revelación completa y que tenemos la plenitud del Espíritu. Si los hebreos del primer siglo, los hebreos creyentes, tenían más responsabilidad a la luz de lo que acabamos de mencionar, nosotros sí que más tenemos responsabilidad. Este es un buen momento, no solamente para agradecer a Dios, como ya lo he dicho, sino para preguntarnos, ¿cómo vamos a responder a esa luz? ¿Cómo responde usted a la luz que Dios le ha dado? Podemos decir, no necesariamente, pero podemos decir, los hebreos respondieron con buena intención porque tenían poca luz. Bueno, ellos eran responsables de obedecer, hermanos, la verdad a la luz de lo que tenían. Pero nosotros tenemos más luz, luego nuestra responsabilidad es más grande. Mis amados hermanos, buen momento para hacer un alto en el camino y preguntarnos si realmente estamos apreciando la revelación de nuestro Señor, si realmente meditamos en la superioridad de Cristo, si realmente, hermanos, estamos aprovechando bien la luz que Dios nos ha dado. El que tiene luz y no la usa, la luz merma. Hay que tener cuidado con eso, mis amados. Así que, hermanos, parece que el escritor les está diciendo, ustedes son privilegiados, ustedes son más bendecidos. Si vuestros padres confiaron en las palabras de aquellos profetas que fueron enviados por Dios, ¿cómo no van a confiar ustedes en el Hijo de Dios mismo, que descendió aquí para hablarnos, para guiarnos y salvarnos? Si vuestros padres fueron guiados y guardados por las palabras habladas por medio de los profetas, ¿cuánto más ustedes lo serán con las palabras de aquel que es infinitamente superior a los profetas? Mis amados, comencemos a ver el propósito del libro. Literal, en este tono, así se va el resto del libro, exaltando y glorificando a Cristo. Pero antes de moverme hacia la conclusión, ya voy terminando. Cuando se escribió esta epístola,
el momento de una ruptura completa y definitiva con el orden antiguo estaba a punto de suceder. Quedaban unos añitos nomás. Si pensamos que esta carta fue escrita antes del año 70, pues ya quedaba, era muy poquito lo que quedaba. El juicio sobre Jerusalén y sobre los judíos estaba a punto de consumarse. El templo estaba a punto de ser destruido para siempre, hasta el día de hoy, por cierto. Solamente queda un vestigio, una pared que se le llama el muro de las lamentaciones, ¿cierto? Ya en aquel entonces, ya todo estaba por caer. Y si el templo caía, todo el sistema de sacrificios cesaba. Era hora de que los creyentes judíos comprendieran plenamente que la antigua dispensación, o al respecto de ella, ya debían comenzar a pensar en ella como algo pasado, como algo que Dios había establecido con sus propósitos, como algo que ya había cumplido sus propósitos, pero debían pensar en la dispensación actual en la que ellos se encontraban, que era el nuevo pacto, promesas más gloriosas, promesas irrevocables, bendiciones firmes. ¿Por qué? Porque el mediador del nuevo pacto no es nada más ni nada menos que la persona de Cristo. Por tanto, en Cristo los hebreos, atribulados, perseguidos, tristes, estaban seguros. Y eso es una de las cosas que el autor quiere decirles. Ustedes están seguros en Cristo. No vuelvan a mirar, entre comillas, hacia el templo ni a las ceremonias, que estas cosas no solamente son inferiores a Cristo en gloria y majestad, sino que no tienen la eficacia que tuvo el sacrificio de aquel en quien vosotros pusiste vuestra esperanza. Ese es el afán del autor inspirado. Que ellos tuvieran conciencia de que pese a la elegancia de los rituales y a la hermosura de las ceremonias, y es verdad, son cosas hermosas, y al gran significado que todo esto tenía, la esperanza de ellos estaba cifrado en algo mejor. Las ceremonias, los rituales, los sacrificios, todas esas cosas pasaron. Y lo que quiere decirles el autor es: no pongan más su mirada allí. Hombre, yo no sé si el autor inspirado sabía lo que habría de acontecer, eso no se los puedo decir. Pero miren qué providencial es que él les haya escrito esta carta antes de que esas cosas pasaran, para animarlos a poner su mirada en aquel que es eterno. Hermanos, pensemos en el efecto de estas verdades. Solamente hemos examinado estos dos versículos, pero hagámonos la pregunta: ¿qué efectos quizás pudieron tener estos versículos en los judíos creyentes que leían esta carta? Recordemos, judíos que estaban atribulados, quizás desanimados, que comenzaban de repente a negar la fe, me imagino, a abandonar la iglesia. Hermanos, en primer lugar, creo que fueron animados a ser recordados que Dios les estaba hablando, y lo hacía de la manera más clara y cercana posible. Dice el texto: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No hay nadie más grande que el Hijo, nadie. Y creo que estos hermanos de la iglesia en Jerusalén fueron animados. En segundo lugar, podremos decir, si ellos fueron humildes en atender esas palabras de esta carta, es muy posible que Dios haya usado estas verdades inspiradas para despertar una vez más el temor de Dios en ellos. No era un profeta que les estaba hablando, era Dios mismo. Si Dios en realidad le concedió a estos judíos creyentes la gracia de ser redargüidos por estas palabras, ojo con esto, muy seguramente sus conciencias quedaron liberadas del temor de traicionar ese sistema con el que crecieron toda la vida. Saber que la revelación anterior fue verdadera, pero provisional, y que ahora Dios ha hablado de modo definitivo en Cristo, quizás les permitió soltar sin culpas ni nostalgias esos ritos y esas ceremonias que ya estaban desvanecidas. Hermanos, pero entre todo lo que pudiésemos seguir hablando,
aquí también hay palabra para nosotros. Primero, Dios nos sigue hablando y nunca dé por sentado esa bendición. Dios sigue hablando por medio de su palabra. Hermanos, y para nosotros escuchar la voz de Dios, debemos tener el don de Dios de la fe. Porque usted puede leer la palabra de Dios, pero no puede escuchar la voz de Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces damos gracias al Señor porque hemos sido salvos en aquel que es infinitamente superior a los profetas y a los ángeles, como lo vamos a ver. Damos gracias al Señor por esa salvación, pero damos gracias porque nosotros podemos seguir escuchando su voz, mis amados hermanos. Dios no nos ha dejado sin guía, sin dirección. En segundo lugar, hermanos, demos gracias al Señor, como ya lo he dicho ya 4 veces con esta. Demos gracias al Señor por la luz que Él nos ha dado, por el entendimiento. Si el Espíritu Santo no alumbra nuestro entendimiento, vamos a leer la palabra y nos va a parecer extraño lo que leemos. Entonces, hermanos, demos gracias al Señor por el Dios que reveló la palabra, porque la palabra nos habla a nosotros, porque la palabra es guía para nosotros. Demos gracias al Señor por todo esto. Demos gracias al Señor porque creemos en su Hijo eterno, quien es nuestro Señor Jesucristo, aquel Verbo Santo que del cielo descendió y quien es la más grande, perfecta y preciosa de toda la revelación de Dios a lo largo de los tiempos. Estamos convencidos de que Dios nos continúa hablando de Cristo por medio de la palabra inspirada por su Espíritu. Dios, el Padre, nos continúa hablando de Dios, el Hijo, por medio de Dios, el Espíritu Santo. No solamente nuestra salvación es trinitaria, sino la revelación es absoluta e inequívocamente trinitaria, hermanos. Y el propósito de toda la revelación es exaltar a Cristo como único Señor, Rey, Dios y Salvador, y apuntar hacia Él como la única esperanza que tenemos nosotros de ser reconciliados con Dios. Si nosotros dejamos la palabra, quedamos a merced de la oscuridad. Si nosotros dejamos a Cristo, quedamos en las mismísimas garras de Satanás, mis amados. Entonces demos gracias al Señor por la palabra que nos insta a adorar a Cristo, y damos gracias al buen Cristo a quien podemos adorar, porque en Él vemos la plenitud de la deidad. Porque Él, como dice el versículo número 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, lo que quiere decir, Cristo es Dios. Yo no sé si así lo entendieron nuestros hermanos hebreos, pero al menos algo les puedo decir. La intención del Espíritu fue mostrar la superioridad de Cristo y todavía lo continúa haciendo. No demos por sentada esta hermosa doctrina, hermanos. Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es infinitamente superior a nosotros, que delante de su trono somos como gusanos, como tal lo decía el Salmo 22 esta mañana. Entonces demos gracias por esa salvación tan grande, tan inmerecida, tan preciosa que hemos recibido por gracia, gracias a Cristo. Eso es todo por esta tarde, hermanos. El Señor les bendiga. Nos preparamos para